Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Tauro. Muchísimas gracias también, Tauro, por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Esta lectura abarca todo lo que es Luna, Sol ascendente y Venus. Mi querido Tauro, es una lectura bonus, ¿vale? Por lo tanto, vamos a ver qué nos quieren decir Dios y el universo para vosotros con mucha fe. Y empezamos con tus ángeles. Escucha, cuidado con las banderas rojas. Ciertas señales le están avisando, cariño. Mira esta carta. No sé por qué siento, Tauro, que hubo una persona que influyó para que las cosas te empiecen a ir mal. Tanto lo que es en la parte de los sentimientos, como también lo que es en la parte de la economía. Siento que puedo canalizar que hubo una persona que estaba conviviendo contigo o que estaba dentro de tu casa o que tú en algún momento lo abriste la puerta de tu casa por tu buen corazón, porque lo querías apoyar, sea de repente yo que sé tu ex, sea un extraño, sea un amigo o una amiga. Pero veo que hay una persona que se había ganado tu confianza, cariño. Esta persona, en algún momento, las cosas cambiaron, en algún momento de repente vosotros discutieron, la cual esta persona jamás te lo perdonó. Jamás. Es lo que estoy canalizando aquí. Esta persona, alguno de vosotros te lo dijo. Te vas a acordar de mí. Jamás vas a ser feliz. Te la tengo jurada. ¿Vale? Algunos de ellos te lo dijeron. Otras personas simplemente tú pudiste sentir en su mirada que ellos te iban a hacer daño. ¿Vale? Tómalo de una forma general. Puede haber sido tu expareja, puede haber sido de repente la pareja de tu pareja actual, ¿vale? O su expareja, o simplemente un amigo o una amiga. Pero a mí me dice que vosotros dos habían tenido mucha confianza, mucha armonía. Tú lo habías abierto la puerta de tu casa. Es esto, tú confiaste mucho en ellos. Es lo que estoy canalizando aquí. Esta persona te la tiene jurada, cariño. Esta persona te hizo algo. Vamos a ver qué más nos quieren decir las cartas para vosotros con mucha fe. Vamos a ver. Porque me está diciendo, cuidado con las banderas rojas. Ciertas señales le están avisando. Te va a empezar a llegar lo que es información, que puede ser también a través del tarot, puede ser en tus sueños, o quizás de repente tú ya presientes esto. Quizás me dices, Richard, me estás reafirmando lo que yo ya creía que era esto. Yo siento que tú confiaste mucho, cariño. Mucho, ¿ves? La carta del 10 de espadas. ¿Por qué lo han hecho? Porque te quieren ver destruido. Te quieren ver destruida, cariño. No te quieren ver feliz. No. Es como si se hubieran encaprichado, ¿vale? Y han utilizado magia. Porque sale la templanza. La carta de la templanza nos habla de la parte espiritual. Si estuviera en una carta que es positivo, pero esta carta nos habla de tu desgracia, nos hablan que influyó la magia. Ha hecho un trabajo en tu contra. Te ha hecho algo para que no te vaya bien nada. Ni el trabajo, ni las relaciones, e inclusive la salud también. Vamos a ver. Yo voy sacando, ¿vale? La carta del 3 de oros. Yo creo que a lo mejor de repente alguien en algún momento te ha insinuado esto, o tú has escuchado, o te llegó un mensaje anónimo o algo por el estilo. Pero tú has recibido ese mensaje, o puede ser a través de las lecturas también, ya sea en este canal o en otro canal. Puede ser, ¿vale? Pero tú recibiste ese mensaje o tu intuición te está diciendo. ¿Por qué te digo? Porque tenemos aquí también la carta del 3 de oros y la carta del 4 de espadas. A veces tienes noches de insomnio, a veces piensas, a veces reflexiona. ¿Por qué me van mal las cosas? ¿Por qué no me contratan? ¿Por qué si cumplo todos los requisitos no puedo encontrar un trabajo? ¿Por qué si soy una persona trabajadora, o cuando estás conociendo a alguien, algo pasa que luego se te va? ¿Se te va? ¿Se te escapa de las manos? A veces sientes que ya estás, como diciendo Richard, estoy a punto de gritar de felicidad y algo pasa, no me dan ni explicaciones, se van de mi vida o simplemente ni me llaman del trabajo. Es que no entiendo por qué me pasa esto.
te reflexionas mucho, piensas mucho. Yo creo que tú ya presientes o hay alguien que te ha dicho quién es esta persona. La carta del Rey de Bastos. Esta persona todavía está observando. Esta persona te está vigilando, te está viendo, ya sea de repente que lo tienes cerca o simplemente por las redes sociales, por cualquier medio. Pero esta persona está viendo todo lo mal que tú estás viviendo, todo lo mal que tú estás pasando. Se sienten los dueños y los amos de tu vida. Sienten que tienen el poder, sienten que pueden manipular con las energías. Pero lamentablemente ellos no saben lo que están haciendo, porque tarde o temprano lo que te están haciendo a ti se le va a llegar, pero multiplicado por 1000. Te acordarás, cariño. Yo siento mucho que en estos momentos tú estés viviendo esto, tú estés pasando esto. Yo siento mucho. Te voy a dar consejos, ¿vale? Para que te puedas proteger un poco. 1. Hazte la limpieza del huevo. En mi canal, cuando tú entres, vas a encontrar como video principal, como el video que tiene más éxito, la limpieza espiritual con el huevo. O simplemente cada vez que yo, en la descripción del horóscopo, vas a encontrar lo que es el enlace. O si no, entra en mi canal, cariño. Tú entra en mi canal y lo vas a encontrar. Está ahí como el video puntero, el número 1. Porque me cuesta responder preguntas, ¿vale? El otro punto. Lleva contigo, consíguete un anillo de acero. Acero, no me digas luego, la plata va bien, acero quirúrgico, vale, el acero quirúrgico también puede servir, ¿vale? Acero, no me digas, Richard, de oro y plata, acero, te vuelvo a repetir, ¿vale? Porque creo que a veces no me entienden. Acero, tiene que ser acero, ¿vale? El acero va a bloquear lo que es las malas energías o te va a ayudar. El otro punto que te voy a dar también. Yo también, lo que es en la descripción de este video, también pongo lo que es, o busca entre mi canal, que es para romper brujería, ¿vale? Yo lo voy a poner en la descripción de este canal. Hay un enlace que es con la sal y con los alfileres. Lo voy a poner. O si vosotros me preguntan, yo lo voy a poner lo que es en los mensajes, el enlace. Si ustedes me preguntan, yo voy a ver cuántas personas me están preguntando, Richard, dame el enlace lo que es para el amuleto, para hacer con la sal. Pues entonces, si yo veo que es necesario, lo voy a poner, ¿vale? Seguro que lo pongo, pero hazme acordar, cariño, hazme acordar. El otro punto que te voy a dar, porque veo que esta energía es muy mala para ti y tengo que hacer algo para que tú trates de sanar, ¿vale? Por eso es una lectura bonus. Las lecturas bonus son especiales, es para tu ayuda. Cuando tú de repente recibas cualquier cosa de una persona que tú presientes que no está vibrando bien contigo, nunca lo recibas con la mano derecha, recíbelo con la mano izquierda. Entonces, esto va a ayudar a que esa mala vibra, esa mala energía se pierda. La mano izquierda, ¿vale? No me digas, Richard, no soy zurdo, porque siempre me salen con preguntas. La mano izquierda, recíbelo con la mano izquierda. El otro secreto que te voy a dar, ¿vale? Alrededor de tu casa, aunque me digas, Richard, pero la sal trae mala suerte, te equivoca, la sal no trae mala suerte, ¿vale? La mala suerte es las energías que te está haciendo esa persona. Pon al costado, aunque sea yo que sé, granito por granito, no pongas yo que sé un saco de sal, no, pon alrededor como si fueran polvitos de tu casa, en todo alrededor, ¿vale? En las esquinas, no lo pongas en el medio, alrededor, apegado de la pared, pon sal. La sal purifica tu casa, ¿vale? La sal purifica tu casa. Muy bien, ya está. Vamos a continuar. Si quieres que te dé más información, comenta, pregunta, Richard, ¿qué más información puedo hacer? Hay muchas cosas que te puedo decir, pero también ayúdame comentando, cariño. Pon @ tarot las cartas no mienten, o pon numeral, yo qué sé, tarot las cartas no mienten en el comentario, para que YouTube vea de que está funcionando y entonces cuando lo publica más, si yo veo que tiene muchas visualizaciones esta lectura, yo te voy a ayudar más, pero también tienes que ayudarme tú, ¿vale? Muy bien, vamos a continuar, porque las energías funcionan así. Vamos a ver qué nos dice en el tarot vidente de luz para vosotros. A ver, vamos a ver qué nos dice en el tarot vidente de luz. Recuerda que es una lectura general, tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios, al universo. Vamos a ver
Vidente de luz, ¿qué nos quieren decir? Me sale la carta de Rey de Copas. En este momento muchos de vosotros de repente no hay contacto, comunicación cero, te ha bloqueado. Veo que esta persona está un poco indiferente contigo. Y me sale aquí la carta del Diablo con la carta del 2 de Copas. Pero veo que las cosas van a cambiar, ¿vale? Veo que hay un cambio para este grupo de personas que en estos momentos están como peleados, enojados, que no te habla. Va a haber un cambio, va a pedir por favor tener una conversación, un contacto vosotros dos. Sí, pide por favor que lo escuches, pide un contacto, ¿vale? Yo creo que inclusive te va a desbloquear, o si tú lo tienes bloqueado, desbloquéalo, ¿vale? Sale la carta del 3 de espadas. Siento que también este contacto, esta conversación que tú vas a tener con esta persona es sobre todo para poder arreglar situaciones pendientes. Ahora la pregunta es, Tauro, siento un Virgo y un Capricornio. La pregunta es, ¿tú estás dispuesta o dispuesto a perdonar lo que te ha hecho esta persona? Porque yo veo que aquí me sale la carta del 3 de espada que nos hablan algo relacionado con la traición, ¿vale? Algo que esté relacionado con la traición, ya sea que a lo mejor vosotros dos fueron parejas o de repente es un familiar, un amigo o algo por el estilo que te traicionó. Entonces nos están diciendo, vosotros tienen un vínculo. Por eso te digo, puede ser que sea tu pareja, puede ser que a lo mejor sea un familiar o un amigo. Vosotros tienen un vínculo de años, de meses. ¿Sabes qué he podido visualizar cuando estaba haciendo la lectura, cariño? Porque cerré los ojos y me he asustado. Será porque te estoy dando mucha información. ¿Alguna vez has soñado tú con araña? ¿O alguna vez de repente has soñado tú con sapos? ¿O en tu casa de repente ha aparecido una araña o un sapo? Si es así, esa es la brujería, ¿vale? Ese es el mal que te están haciendo. Si tú encuentras una araña, si tú encuentras un sapo en tu casa, por favor no lo mates. No lo mates, cariño. ¿Sabes por qué te digo? Porque esa araña o ese sapo es tu energía. Eres tú. Eres tú. Si tú lo matas, te estás condenando. Es lo que te puedo decir. No lo mates. Sé que te da miedo, sé que a lo mejor de repente te repugna. No lo mates. Trata de buscar una persona que lo coja sin hacerle daño y déjalo, que se vaya al campo, que se vaya a su lugar. O sea, tú no lo mates en el lugar donde aparece. Otra cosa que ya cuando está en el campo, cuando está en el jardín, yo qué sé, viene otro animal y se lo come. Esa es otra historia. Pero si aparece de la nada dentro de tu propiedad, de tu casa, de tu sala, de tu negocio, no lo mates. No lo mates porque eres tú. Ahí está el daño, cariño. Yo te estoy diciendo todo esto y ahora cuando yo estoy haciendo la lectura y vosotros comenten, ¿vale? Si ven algo. Porque yo te estoy haciendo esta lectura y yo estoy sintiendo sombras por todos lados en esta lectura, ¿vale? Si vosotros ven algo, me lo dicen también, porque como yo estoy ahorita con la lectura, pero de reojo veo que pasan rápido, es porque no te quieren que te dé esta información. Para mí es un riesgo también, ¿vale? Pero si estoy en este canal es de repente para hacer algo por vosotros. Es esto, ¿vale? Yo me encomiendo a Dios, al universo. La sangre de Cristo tiene mucho poder. Siempre tienes que decir esto. La sangre de Cristo tiene mucho poder. La sangre de Cristo tiene mucho poder. ¿Cómo siento que me dicen cállate? Tauro, siento un cáncer, ¿vale? ¿Cómo siento que me dicen cállate? Es increíble. Es que yo creo que vosotros inclusive en la lectura de repente van a escuchar algo. Porque he sentido que me dicen cállate. No quieren que te digan esto, cariño. Por eso, volvemos a la lectura, ¿vale? Es una lectura bonus. Las lecturas bonus son así, son muy fuertes. Por eso casi no lo hago. Escojo algunos nada más. Vosotros no son punteros en mi canal. Pero sin embargo, yo soy consciente, las energías me dicen que tengo que darte esta lectura. La carta del 4 de espadas y la carta del 5 de copas. Piénsatelo muy bien, ¿vale? Si tú quieres darle una oportunidad. Porque si tú de repente vuelves con esta persona sin perdonar lo que es al 100%, tú no vas a ser feliz, cariño. No lo hagas por los hijos, no lo hagas de repente porque no quieres quedarte sola o solo, no. Hazlo porque a ti te nace, hazlo porque tú estás dispuesto o dispuesta a perdonar, pero no lo hagas por terceras personas. Qué fuerte. ¿Cómo he escuchado que me decían, cállate, cállate, me decían, no, no hables? Es increíble.
Es increíble. Te voy a sacar signos. Cállate, me ha dicho. Siento algún Rubén o alguien con la letra L, R y L. Un Leo, Virgo, otra vez continúan por aquí. Qué fuerte. Es que es esto, cariño. Te he dado esta información y no quieren que te vean. ¿Por qué te digo? Porque ellos están observando. Esa persona que te ha hecho daño está observando, está atento. Me sale un Escorpio, me sale otra vez Escorpio, Libra, uno más. Piscis o Acuario. Muy bien. Te enseño las cartas. Alguien me dijo, cállate, no hables más. La sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder. Muy bien. ¿Vale? Dios es más fuerte que todos, cariño, aunque nos dé miedo. Vamos a ver. Te voy a dar iniciales. ¿Cómo me dicen palabrotas y todo, de verdad? ¿Cómo me dicen palabrotas? Me dicen cállate y me dicen otras palabras. ¿Cómo? Es que la letra H, la letra P, la letra U, la letra J, la letra Y, y me sale aquí, mira, el trabajo que también que te han hecho a ti, de repente vosotros viven en una isla o lo han hecho para que tú te aísles. Lo han hecho simplemente para que tú también te quedes solo o sola. Qué fuerte la energía. Pero bueno, ya estoy metido en esto, tengo que darte la información. Muy bien. Porque me dicen, cállate. Y me han dicho unas palabrotas. No te voy a decir las palabrotas porque no puedo hacerlo por YouTube. Vamos a ver. Tú vas a elegir uno de los mazos, vas a escoger, ¿vale? Vas a escoger uno de ellos y esa va a ser tu respuesta. Ay, mi querido Tauro, lo siento mucho de verdad por ti, cariño. Lo siento mucho, pero ya te estoy dando tics, ya te estoy guiando. Vosotros no sois punteros en mi canal, pero ¿ves cómo hago tu lectura bonus? Porque yo tengo esa necesidad de decirte algo. Apóyame con esto, haz llegar a todos los signos Tauro, o si a lo mejor tienen ascendente al signo Tauro, ¿vale? Puede ser que tengan ascendente, apóyame con esto para que ellos también vean, para que puedan ver dónde está su problema. Cuando tú haces el bien, Dios te devuelve también bienes, Dios te devuelve lo que es felicidad, y entonces tú puedes hacer el bien distribuyendo este video también, para que puedan ver todos aquellos que tengan el elemento del signo tierra o simplemente Tauro, o la persona que a lo mejor siente, aunque no sea el signo, pero que siente la necesidad de escuchar este mensaje. Vas a coger estos tres grupos, ¿vale? Opción 1, opción 2 y opción 3. Ahora, 7 segundos. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, respuesta. He escuchado algo con la letra O, ¿vale? Alguien con la letra O. No sé si ha sido Omar, si ha sido Olga, alguien con la letra O. El ermitaño es un no, pero el ermitaño nos hablan también de una persona que utiliza la magia, ¿vale? Porque es el ermitaño. En cuestión de respuesta es un no, pero si tu intuición te dice que hay una persona que te está haciendo daño, esta carta te lo reafirma. Vamos a ver. Para aquellos que han elegido la opción 2, la carta del Papa es un sí. La carta del Papa también es un mago, ¿vale? Para aquellos que han elegido la opción 3, la carta de la luna. Aunque la respuesta es un no, la carta de la luna nos hablan también de magia y nos dicen, haz caso de tu intuición. Lo que te diga tu intuición es prioridad. Muy bien, vamos a continuar, ¿vale? No sé por qué siento que esta lectura está vinculado mucho con la magia, demasiado, mucha carga, mucha energía negativa siento aquí. La sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder. Nunca olviden esta palabra, Tauro, o cualquiera que esté viendo este video, si vosotros se quieren sentir protegidos o protegidas. Si vosotros de repente sienten energía o mala vibra en su casa, la sangre de Cristo tiene poder. Muy bien, repítelo 3 veces, ¿vale? O cada vez que te sea necesario. Qué fuerte es que están las energías aquí. ¿Será porque Dios me está protegiendo? Pero están las energías aquí. Qué fuerte. Yo recuerdo tener esta puerta cerrada. No sé si aquí se ve, no.
hay una puerta que se ha abierto. Qué fuerte. Estoy como en el aire, estoy como en las nubes, te soy sincero. Estoy un poco, me está llegando la energía. Estoy un poco adormecido por haberte dicho esto, Tauro. Vale, te voy a dar las características. Sí, no me siento bien, ¿vale? Te soy sincero. Muchos de vosotros están lidiando con alguien que puede ser de elemento fuego o simplemente estás lidiando con alguien que puede ser un Leo. Veo que esta persona puede ser rubio o rubia. Puede ser que esta persona no habla muy claro contigo, algo oculta, ¿vale? Tranquilamente esta persona de repente le encantan los animales o sea un veterinario. Por otra parte, hay un grupo de ustedes, o veterinaria también, que están lidiando con una persona que puede ser de rasgos afroamericanos o mulatos también. Veo que esta persona tiene su propia empresa, su propio negocio o trabaja algo relacionado con las plantas. Puede ser que venda flores, hierbas medicinales, etcétera, etcétera, ¿vale? Es una persona que también hace caso mucho de su intuición. Es una persona muy intuitiva, una persona muy espiritual. Tú ve tomando lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Vamos a continuar. Muchos de vosotros de repente están esperando que una persona vuelva. Puede ser que esta persona viva cerca de la costa o vive de repente en una isla o en un lugar donde es costa, pero hay lagunas. Hay lagunas. Yo veo aquí agua dulce también. La carta del Rey de Oros. Muchos de ustedes han escuchado un sonido de un ganso o de un pato, ¿vale? Ese es, ya que hemos hablado, ¿vale? Lo que tenga que pasar, que pase, ¿vale? Ya que te estoy dando información, te lo voy a dar. Muchos de vosotros, si en casa escuchan de repente el canto o el sonido de un ave, de un pato, que tú dices, Richard, aquí en mi casa, ¿cómo va a haber? No hay este tipo de animales. O un búho, o de la nada aparece un pájaro. Eso nos hablan, es la persona que te está haciendo el trabajo, que viene reencarnado o simplemente lo utiliza como instrumento. Sí, Tauro, yo te cuento una historia, ¿vale? Yo te cuento una historia. Yo vengo de un pueblo de Perú, de la parte entre costa y sierra, de Ancash. Había una persona que todos nosotros sabíamos que esta persona pues utilizaba la magia, ¿vale? Todos sabíamos. Pero es algo que en los pueblos no se hablan, como vosotros sabéis. Una vez apareció, yo no he sido testigo de esto, pero me contó mi madre, mi abuela también. Apareció de la nada un pato grande, negro, ¿vale? Y entonces, en esa época, en Perú había crisis, porque Perú pasó de una transición, porque yo vengo de Perú, pero vivo en Europa, pasó de una transición de tantas guerras, conflictos, etcétera, etcétera. Había crisis. Entonces, animal que aparecía, animal que se comían, ¿vale? Y cuando apareció este pato que era enorme, pues la persona que lo vio dijo, pues ya tengo la cena para mis hijos, ¿no? O para varios días. Se ve que agarró con una malla, atrapó al pato y el pato empezó a hablar, cariño. El pato empezó a hablar y le dijo, por favor no me hagas daño. Yo soy tal persona. Por favor no me hagas daño, yo soy tal persona. El hombre agarró, se asustó, soltó al pato y lo contó a todo el mundo. Entonces, era una persona que se transformaba en ese animal, cariño. Por eso yo te digo, si vosotros de repente sienten esto en cualquier lado de su casa, tranquilamente es la energía de esa persona que te está vigilando, porque hay una persona que te está observando, ¿vale? Hay una persona que te observa, Tauro, es esto. Te he dado mucha información, creo que hasta inclusive de más. Vamos a ver las consecuencias, pero yo voy a creer en Dios y en el universo, ¿vale? Mi querido Tauro, bendiciones de corazón. Te pido por favor que compartas a todos, porque a lo mejor de repente puede ser que no sean Tauro, pero necesitan esta lectura como un mensaje, como una señal, ¿vale? Para que ellos también reaccionen. Un fuerte abrazo. Esto ha sido una lectura bonus y las lecturas bonus muchas veces tienen este tipo de sorpresa. Bendiciones. Te me cuidas.